Y ahora, amigos de Mucho Pesca, les presento a Guillermo López, que es técnico del CONICET y nos va a contar sobre su trabajo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para la gente de Mucho Pesca. Buenísimo. Bueno, Guillermo, entrando ya sobre el tema de tu trabajo, contanos sobre la marcación que vos realizaste de peces, digamos, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de marcar los peces de nuestro río Paraná? ¿O de dónde lo hizo? ¿En el Paraná fue? Y hicimos en el río Uruguay, en este El río caso. Uruguay. Bueno, empezamos de vuelta, perdón. Dale. Sí, Disculpa, sí. me equivoqué. Claro, Bueno, le preguntamos dónde estuvo marcando, Leo, y él arranca y nos orienta dónde está, dónde lo hizo. Te Hola, hola. escucho, dale tranquilo. Leo, continuamos el dale. Decí un 2, 3 porque si no nos perdemos. 1, 2, 3. Continuamos con el colectivo informativo y ahora, amigos, estamos con Guillermo López, técnico del CONICET, de la sección de piscicultura, que nos va a contar y explicar algo muy, muy interesante. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tener la posibilidad de, por lo menos, comentar lo que estamos haciendo. Yo pertenezco al Museo Argentino de Ciencias Naturales, dependiente del CONICET, y estoy trabajando desde el año 78 en la sección Ictiología del Museo de Ciencias Naturales. Buenísimo. Realmente es un gusto para nosotros que participes de nuestro programa y que le enseñemos a todos los oyentes sobre tu trabajo. Me contaste en privado que estaba realizando marcación de peces. Contanos un poco. Y bueno, eso fue un proyecto un poco a pedido en su momento por la administración del Río Uruguay, la comisión administradora, que es la CARU, en donde había un interés en trabajar en una especie específica, que es el dorado, es, digamos, nuestro pez emblemático, nuestro pez nacional, y se hizo un trabajo durante 5 años, aguas abajo de la represa del río Uruguay, con la gente de la zona. Ellos hacen pesca deportiva, todo con devolución obligatoria, y gracias a esta gente tuvimos la oportunidad de hacer un muestreo mes a mes, y además de eso marcar durante todo el mes, y bueno, además pudimos aprovechar de hacer algún trabajo también sobre el estado sanitario de los peces, o sea que cada tanto uno se sacrificaba y se hacía la respectiva necropsia para ver el estado, ¿no?, de bienestar de esa población. Así que fue muy interesante porque es muy difícil hoy por hoy tener recursos y tener justamente el apoyo de una empresa que nos proveía del lugar para pescar, nos proveía de los peces que ellos tenían ahí con sus clientes, o sea que los clientes trabajaron como ayudando en la pesca y en la marcación, o sea que cada pez que ellos sacaban se marcaba, se medía, se pesaba. Guillermo, esto lo hacían ahí, ¿Cómo? esto lo hacían ahí en la represa o en algún digamos en un lugar desde la represa así indistintamente. No, ese proyecto se originó la obligatoriedad del proyecto de pesca deportiva en la zona que comprendía la pesca de aguas abajo de la represa, o sea, era una exclusividad. Se hizo un convenio con la provincia de Entre Ríos y esta empresa, y la obligatoriedad de esta empresa era la de hacer un estudio de peces, y como parte de devolución, sí, como también es lo que tendríamos que hacer para conservar el recurso. Entonces, los peces se marcaban, la mayoría, con un protocolo. En todos los casos el protocolo digamos, de fuera del agua no podía superar los 2 minutos, 3 y medio, entre lo que es la famosa foto que hace el pescador y después la puesta de la marca, el pesaje del animal y la medición del animal, ¿no es cierto? Eso fue un proyecto muy interesante que sería bueno que
en los lugares donde se hace pesca deportiva, para mí, en realidad, la pesca deportiva, si va acompañada de evolución, termina siendo verdaderamente deportiva, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué tipo de marcación le hacían? Mira, nosotros, por pedido de la Comisión del Río Uruguay en ese momento, utilizamos una marca hidrostática, que es LEAD, y en realidad no es nada más ni nada menos que un tubito de plástico, de PVC, transparente, lógicamente, con una leyenda interna, y se le ponía detrás de la aleta dorsal, quedaba adherido con tanza, la marca, y bueno, cuando la abrían decía abra y lea, y entonces ahí tenía una leyenda donde decía que iban a ser recompensados los que entregaran en la cargo o en prefectura esa marca, y si podían medir el pescado o pesarlo, pero eso más que nada lo que nos interesaba era el lugar de la recaptura, ¿no es cierto? Claro, saber la migración. La verdad que la consulta de ustedes viene muy bien porque estamos llegando prácticamente el 22 de mayo, el Día de los Peces Migratorios. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? El 22 de mayo. 22 es el Día Mundial de los Peces, el Día Mundial de los Peces Migratorios. Está declarado mundialmente por las federaciones de pesca deportiva, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la Cargo ahora está haciendo algo, pero con transmisores, va a mejorar la técnica. Lo que pasa es que el transmisor es muy costoso y bueno, hay que seguirlo satelitalmente. Creo que van a poner puntos de seguimiento. Claro. Al ser muy costoso, vos te podés imaginar que no lo podés poner en todos los animales que pescás. Lo ponés en varios. Está bien, te dan una referencia. Un muestreo, claro. Claro, la idea era que hubiera una estadística que se mantuviera en el tiempo y que supiéramos qué pasa con esa población de dorados. Ahora, ¿por qué vino ese interés? Porque la zona, ese lugar llamado así, aguas abajo de la represa, a nivel mundial es la que tiene los récords de dorado, homologados por la IFA. No sé si ustedes la tienen en cuenta, la IFA. Sí. Bueno, entonces, es un lugar para conservar, por un lado, la población, porque tiene una problemática muy difícil. El ambiente ahí tenemos el Salto Chico, muy cerca de la represa, y entre el Salto Chico y la represa ese lugar es prácticamente como una pileta de natación llena de dorado. Entonces, hay una problemática muy grande. Por un lado, lo que es la pesca, digamos, de subsistencia, que es razonable de las dos márgenes, tanto del lado uruguayo como del lado argentino, pero la gran problemática que nos encontramos en esa zona, la cantidad de redes que tiran del lado uruguayo, con cierta permisividad, y esto lo digo con toda claridad, que sigue hasta la actualidad del lado uruguayo, porque en Salto hay un frigorífico que exporta dorado a Brasil. Tengo hasta las estadísticas, la cantidad de dorado que se exporta a Brasil. Sí. O sea que es una lástima no cuidar el recurso porque genera la pesca deportiva, hoy la difusión, los programas como los de ustedes son de gran importancia porque generan conciencia, pero también fomentan muchos puestos de trabajo. Y eso es algo que, en estos momentos que estamos duros, que estamos atravesando, va a ser un recurso muy importante y tenemos que cuidar nuestras poblaciones de peces. Y decime, Guillermo, con respecto a esta marcación que estuvieron haciendo durante tanto tiempo, ¿qué datos recabaron? ¿Qué fue lo importante que pudieron conseguir de todo esto? Mira, lo importante fue que tuvimos desplazamientos que no superaron los 200 kilómetros, que seguramente puede haber mayores desplazamientos. Hay mayores desplazamientos detectados en otros estudios. Yo cuando estuve marcando para Yacyretá en el año 87, también a través del museo y con la gente de la comisión de la entidad binacional Yacyretá, estuvimos haciendo marcaciones y en algunos casos superamos los 600, 700 kilómetros. En realidad yo creo que hay una población de dorados que va para el sur por el Uruguay y se mezcla a veces con la que viene del Paraná. Eso está claro. Pero lo importante de todo esto, más allá lógicamente de la longitud de esa migración y el desplazamiento, es que también nos permitieron, a través de una serie
de requisitos que nos puso la comisión es poder cada tanto muestrear un dorado. Entonces teníamos unos precintos que se le ponían en el maxilar y debían ser entregados la pieza, por supuesto, una vez hecha la necropsia, en donde le hacíamos algo de patologías, o sea, veíamos cómo estaban los órganos y los analizábamos en el microscopio, veíamos las parasitosis, veíamos el estado sanitario de los animales, y de alguna manera íbamos viendo la situación también sanitaria de esa población de dorados. Y bueno, ese es un proyecto que yo creo que no es porque uno esté en el tema, sino que tendría que ser un proyecto que tendría que estar vinculado a varias especies y que se continúe a lo largo del tiempo para saber cómo están nuestras poblaciones de peces, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno, son cosas que a veces se discontinúan y bueno, es una lástima. Claro. Y a ver, esta terminó acá y por ahí estaría bueno esto que decís vos, de retomarlo y teniendo en cuenta, bueno, ahora la cercanía del Día Mundial del Pez Migratorio. Sí, en realidad, disculpa que te interrumpa, hay una tratativa que está impulsando aparentemente el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en la cual aparentemente se retoma esto, todavía no está claro, pero sí hay un interés de volver a hacerlo, inclusive hay interés por ahí de que en algún momento lograr, a través de los órganos que corresponden, de tener un muestreo periódico año tras año para saber qué pasa, no solo con el dorado, sino con las otras especies que además de ser punto turístico importante, son también desde el punto de vista comercial en algunos lugares importantes y tenemos que saber cómo está el recurso y cuánto y cómo se lo puede explotar, ¿no es cierto? Claro. Claro. ¿Y cuando te preguntaba qué datos recabaron o cómo, a ver, qué es lo que, más allá de la migración, de cuánto se mueven y todo, qué otros datos de interés buscaban en esta marcación? Mira, principalmente nosotros nos orientamos un poco al estado sanitario, a ver las patologías que tenía esa población de dorados, que era algo que nos interesaba porque prácticamente se ha trabajado muy poco. Algunos trabajos ha hecho la Comisión del Río Uruguay, pero el hecho de seguir esa población de peces era una de las cosas que a nosotros nos interesaba. Además, estoy en la cátedra de acuicultura y ictiopatología en la Facultad Veterinaria y un poco también eso nos movía a aprovechar la posibilidad que uno tiene y de alguna manera ver qué era lo que pasaba con las parasitosis, si el factor de condición de esos ejemplares era bueno. Por eso que el hecho de medirlo y pesarlo surge digamos, una pequeña fórmula matemática que nos permite saber si entre nosotros y de entre casa, saber si los peces están gordos o están flacos, ¿no es cierto? Y más o menos qué encontraron, a ver, como dato. Mira, como dato te puedo decir que son esa población, porque te tengo que hablar de esa población porque se muestreó pura y exclusivamente al pie de la represa durante 5 años, para que te des una idea. Es una población que está en muy buenas condiciones, con un factor de condición bueno, que supera el 1,3, el 1,4, y que en todos los casos ese factor de condición nunca bajó de 0,9, que sería un valor que también es bueno, pero siempre fue por encima de 1. Entonces, en realidad es una muy buena población. Sí, hay una cosa que he estado viendo, un poco quiero seguir trabajando en el dorado, que es por el hecho de estar en grandes cardúmenes y amontonados, tanto en la época de desove como en las otras épocas, hay unas pequeñas lesiones en la caudal que aparecen por mordeduras que no sabemos exactamente si es por entre ellos mismos o con algún otro pez que pueda haber algún que otro ataque. Parasitosis las normales, las que están descritas, pero unas parasitosis que están en un rango razonable y que no afectan la salud del pez. Todos los animales en el ambiente natural, hasta nosotros, y además en cautiverio tienen parásitos. El parásito, todos sabemos que
es un individuo que intenta vivir del huésped y nunca matarlo, o sea que no es como este coronavirus que su formato final es, si bien es propagarse, pero genera muerte. Los parásitos en general no. Entonces queríamos ver qué pasaba con eso. Queríamos pasar también con qué patologías había, tanto en el hígado, que puede ser en los testículos, en los riñones, a nivel muscular. Aparecieron algunos papilomas a nivel de los maxilares. En principio no pudimos avanzar mucho. Te digo que todo esto es un tema también de presupuesto, avanzar. En principio pensamos que podría ser de origen viral, como cualquier papiloma, pero en algunos casos aparentemente era una degeneración de ejemplares que habían sido capturados y entonces habían quedado lastimados y hubo una reacción fibrósica ahí en el lugar de la lesión. Y lo que sí pusimos como norma en la forma de pesca es que había que pescar con señuelos, con un solo triple en los señuelos. En algunos casos se hicieron también, había gente que iba a pescar con mosca. Se respetaron una serie de normas de bienestar animal que es lo que hoy por hoy está exigiendo. Hay un código que lo implementó la FAO, que habla de protección del pez, o sea, es un código que ya a nivel mundial tendríamos que aplicarlo. Nosotros ni siquiera hablamos de eso porque no, es como que estamos, viste, es un tema complejo, se llama Código de Conducta para la Pesca Deportiva de la FAO. Eso sí les queda como título y lo quieren buscar de alguna manera, es interesante que lo tengan, el Código de Conducta para la Pesca Deportiva de la FAO. Lo voy a buscar. Entonces, es algo que, a ver, ustedes bien saben que todo este tipo de cosas tienen que ver con normativas. Nosotros no somos un país, no tenemos una conducta que nos gusten mucho las normativas, pero algún día tendremos que aprender que eso es importante. Y viste que hay provincias que la aplican de una forma y la de al lado o la de enfrente de otra. Claro, o sea, la problemática que tenemos ahora, por ejemplo, con este caso de la pesca comercial en la zona de Victoria, en la zona del Bajo Delta entrerriano, que bueno, se sigue pescando comercialmente, no se respeta el tema de la veda por el coronavirus. Por un lado es una pesca de subsistencia y por otro lado es una pesca extractiva que en algunos casos se puede decir que es desmesurada y que no tiene el nivel de control que debería tener. O sea, no control por decir, bueno, controlamos al productor, control para mantener la población. Claro, para hacerla sustentable. Claro, pues hay mucha gente, te puedo citar qué sé yo, al doctor Alberto Espina, al doctor Románico, al doctor Bailguna, a otros investigadores, al doctor Colauti, un montón de gente que recorren el Paraná, muestrean, algunos ya se jubilaron, por supuesto. Lo que quiere decir de que hay un plantel de investigadores en el país en los cuales terminamos siempre con la problemática de la falta de recursos. Y a veces los planes, en este caso de marcación, como estábamos charlando, o de monitoreo de los ambientes, no se continúan porque a veces los presupuestos no están. Hemos atravesado momentos, y estamos atravesando momentos económicos muy difíciles, y siempre la investigación ha ido quedando en estos aspectos bastante relegada. A veces la inquietud de las provincias o las direcciones de fauna aportan algo, pero en general son todas cosas como chispazos que nunca terminan de entrelazarse con una continuidad. Yo les doy un ejemplo. Sí, termino con esto. Les doy un ejemplo muy simple. En Estados Unidos, vos comprás un anzuelo, comprás un motor para la lancha para pescar, una caña, lo que sea, tiene un 5%, porque acá hablamos que los impuestos, no hay mucho impuesto acá en el país, allá hay un 5% que va destinado a la investigación y al control de las poblaciones de peces. Está el impuesto en eso que yo compro y no sé, pero eso está y eso va, realmente va. Entonces las instituciones vinculadas al manejo de los ambientes, de los recursos, tienen de alguna manera una financiación a través de ahí. Bueno, eso es algo que funciona ya. Acá implementarlo sería complejo, ¿no? Pero
les doy una idea que a veces los recursos están y no se aprovechan. Ahora sí, discúlpame que me extendí. Sí, Guille, quería retomar el tema de la salud de los peces. ¿Cómo considerás vos que tenemos los pescadores que devolver a un pez al agua? Digamos, ¿cómo sacar el anzuelo? ¿Qué no hay que tocar? Bueno, ¿Nos podrías contar? Sí. Primero lo que tenemos que tener en cuenta que supongamos depende del tamaño de la pieza y depende de la especie, por supuesto, ¿no? Algunas son mucho más sensibles y estresadas y no soportan la captura y después se terminan muriendo. Principalmente una de las más conocidas, que es el pejerrey, ¿no? Es que se estresa mucho. Pero nosotros teníamos un protocolo en el cual se sacaba, te doy el ejemplo del dorado, como después se puede tomar con otras especies salvando las distancias, ¿no? No podía estar más de 3 minutos fuera del bote, en primer lugar. O sea, al agua, fuera del agua. Dentro del bote no podía estar más de 3 minutos. O sea que en general el tiempo ese no duraba más de 2 minutos, una cosa así. Entre que se lo sacaba el anzuelo, se sacaba la foto, se medía, se pesaba, se marcaba y se volvía al agua. O sea, el personal de embarcado, o sea, el capitán del barco que teníamos con esta empresa, lo pusimos práctico y la verdad que marcaban muy bien y entonces se lo tomaba de manera tal al pez que no se afectaba en ningún momento las branquias o mal llamadas o bien llamadas como quiera vulgarmente las agallas. Se trataba de no hacer ningún tipo de movimiento que sea lo más complicado para el pez, ni traccionar ni desde la cola ni de la boca. Piensen que el dorado es un bicho bastante complicado para manejarlo y por supuesto la rapidez al sacarlo, cero maltrato al levantarlo porque se lo levantaba con unas redes grandes de mano que se habían hecho, y por sobre todas las cosas es eso, muy poco tiempo fuera del agua. Lógicamente a veces yo veo que sacan un pez y desde una altura X lo tiran al agua. Bueno, eso es muy problemático porque puede hacer explotar la vejiga natatoria. Por ahí tener como una especie de red de mano o un medio mundo y bajarlo al agua y liberarlo cuando se pesca desde un paredón, por ejemplo, como veo a veces acá en la costanera. Pero lo importante es eso, tratar de usar anzuelos que no lesionen y de tratar de no usar los señuelos. Ustedes bien saben que pueden tener 2, 3 triples. El buen pescador tiene que tender a pescar con un solo triple. Entonces, las posibilidades de lesión en el animal son menores, siempre y cuando estemos hablando que ese pez va a ser devuelto al agua, ¿no es cierto? Y aunque no sea devuelto al agua, hoy por hoy, ya en Europa, se exige o se trata de exigir normas que se llaman de bienestar animal en la pesca deportiva. Así que principalmente es eso, el menor tiempo fuera del agua, un trato muy delicado, tratar de sacar el anzuelo o el triple, como quieran llamarlo, porque según la modalidad de pesca, y por sobre todas las cosas una liberación muy suave sobre el agua. El tema del manipuleo y quitarle algunas escamas ya puede terminar en liberarles esa capa de mucus, que es una capa muy protectora que lo protege de los agresores externos, de algunos tipos de parásitos, inclusive de bacterias y de hongos. O sea que ese manipuleo hay que hacerlo con mucho cuidado, por supuesto. Pero bueno, ustedes bien saben que la emoción de la pesca y todo eso a veces es difícil, es difícil. Pero el pescador deportivo hoy está tomando esas medidas, está entendiendo que un buen pez no es solo el pez que es capturado, que es un buen trofeo, sino también un buen pez es el que uno ha hecho lo mejor posible para liberarlo en las mejores condiciones. Por eso a veces cuando uno ve lo que es la pesca con mosca es un formato diferente y claro, en general la mayoría está dentro casi del agua, o sea que el animal, por ahí se sacan las fotos, están en el agua, lo liberan, es mucho más fácil. Pero en la pesca arriba de un bote, que por ahí le decís al otro compañero, pará porque picó, así lo saco tranquilo,
Más de una vez yo lo he visto, que con la emoción el otro tiraba, agarraba otro pescado, y entonces era una lucha porque tenías que atender el que maneja la lancha, el otro el ayudante para sacarle el pescado, el otro que estaba enganchado. Entonces ese tipo de prácticas es la que nos tienen que generar un respeto entre los compañeros de pesca. Mirá, si tenemos un pescado, tratemos de, si no es problemática la extracción, ayudarlo al compañero a sacarlo, después pescamos el otro. Pero a veces, viste, saqué 20, saqué 30, mirá qué bueno, y ahí está el tema que a veces tenemos maltrato en las piezas, ¿no? No sé si eso más o menos es lo que, para dónde va enfocada la cosa, porque ese tema de la emoción, la gente que está todo el día en el río y pesca, tiene tanta cancha que prácticamente no le puedo explicar de norma de bienestar animal porque lo sacan en general bien. Pero cuando uno va aquí en estado adaptado, viste, o en el caso de los bagres con las espinas y qué sé yo, viste, la espina, perdón, con las púas, es así la cosa, ¿no? Y uno a veces el entusiasmo hace que el animal sufra mucho. O otros pescadores que lo sacan y por ahí lo dejan fuera del agua, que se muere y después se lo comen. No cuesta nada sacrificarlo en el momento a través de un golpe, ¿viste? O de la mejor manera, pero que sea en el instante, que el pez no sufra si se lo va a comer. Y si no, que lo devuelva al agua. Pero no dejarlo que se muera, porque creo que a nosotros tampoco, como norma elemental y de ética, no nos gustaría. Pero ese es el gran problema que tenemos, como para... Hay que charlarlo mucho este tema, es muy bueno. Debí de charlarlo, yo creo que hay bastante conciencia, por supuesto que siempre las aclaraciones van haciendo mella y aclarando. Sí, ha mejorado mucho eso, yo te digo que lo he visto y ha mejorado mucho. En donde sigo teniendo problemas, nosotros hicimos un estudio, un relevamiento de carnada con la facultad, hace 2 años atrás recorrimos 500 kilómetros casi a la redonda de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y el problema de la carnada es otro tema, porque normalmente los dejan la carnada que se muera, o la tiran en otra laguna, viste, en vez que carnada que viene de un lado va a otra laguna, o lo dejan morir en la bolsa fijándose, que a veces no tenés otra forma. Pero sí tenés una forma por ahí económica de con un pequeño aireador a pila tener la carnada lo más viva posible hasta que la usás, viste. Son normas de bienestar animal. De ahí a que se puedan cumplir y que la gente tenga ganas de emplearlas, es un paso que tenemos que dar. Esto último que vos decís, ¿cuál es el beneficio que redunda? ¿Que no contaminemos el otro ambiente o el buen trato también de la carnada? ¿A qué te referís? Las dos cosas, o sea, ponele que la palabra contaminación puede estar vinculada a esto. Yo traigo peces que a lo mejor tienen determinado parásito en un lugar. Claro, y yo después, cuando me voy y no usé esa carnada, en vez de llevarlo, matarlo después, llevarlo y guardarlo en el congelador para la próxima pesca, agarran con la bolsa y lo tiran en otra laguna. ¿Entendés? Entonces, por ahí pueden tener alguna bacteria, algunos parásitos, no es tan problemático, pero es parte de la conciencia que tenemos que tener. Claro. Que cada animal tiene su ambiente y tiene que vivir en ese ambiente. Si vos lo sacás de ahí y lo pones en otro lado, alguna posibilidad podemos tener de agregar alguna parasitosis o no, y afectar la población de los peces de esa laguna que por ahí no la tenía. Claro. Pero esos son conceptos que uno los ve, ¿cómo te puedo decir? No solo de la parte que uno estudia las poblaciones de peces, sino un poco por la formación de estar en veterinario, uno ve la parte también de las patologías que pueden suceder. Y está en este código de la FAO, también está, en donde ellos dan toda esa serie de indicaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, la pesca es algo tan emocionante y tan atractivo, y yo creo que después de todo esto va a haber una gran explosión, porque de alguna manera es un turismo cercano, lejano, que está, entre comillas, al alcance casi de todos, en lugares más cerca o más lejos, y entonces ahí es donde uno puede hacer hincapié. Yo te digo, ya siempre qué sé yo, porque a uno le gusta el tema, voy a la costanera y veo cómo pesca la gente, y cuando puedo me acerco a alguno y le digo que mira, tirarlo al agua, no le dejes que se muera ahí. No podés con tu genio. Y ¿sabes por qué? Porque uno se pone, después te comento, uno de haber mostrado tantos peces, y entre comillas de haber
matado tantos peces para estudiarlos, para ver cómo era el estado gonadal. Los teníamos que abrir, anotar, pesar, medir la gónada, ver el índice hepatosomático, sacarle el hígado, cuánto pesa en base al cuerpo, ¿viste? El índice de grasa corporal. Todo eso, uno ha muestreado muchos peces y a veces, lógicamente, no hemos tenido la suerte de este muestreo en donde no solo que nos lo pescábamos, sino que cada tanto matábamos uno. Otras veces en los estudios científicos vos tenés que hacer como un pescador comercial. Tirás una red de diferentes mallas y ves cómo está la población, el más grande, el más chico, la diversidad de especies, el horario en que anda ese pez, de la hora de captura, la altura del río, la temperatura del agua, los sólidos totales. O sea, uno estudia todo eso. Y uno ha muestreado y ha matado tantos peces, pero para el estudio, que yo te soy sincero, cada vez que veo un pez fuera del agua trato de que la pase lo mejor posible y que además vuelva al agua en el mejor estado posible. Porque uno ha muestreado y decir, lo primero que hacíamos era matarlo, pero el animal sufre y uno, como claro, como no se expresa de la manera que nosotros por él la podamos percibir, es un sufrimiento. Y hoy las normas de bienestar animal ya están implementadas. Así que eso es algo que tenemos que trabajarlo, hay que trabajarlo bastante, ¿no? Claro, qué interesante. Bueno, Guillermo, realmente fue un lujo tenerte en el programa, aprendimos muchísimo, así que te estamos súper agradecidos y ya te digo que tenemos que continuar esta charla con algunos otros temas también para que nos eduques en realidad. Así que claro, estamos muy agradecidos. Pero lo bueno de todo esto es que tomemos conciencia, y más ahora como tenemos los ríos, el Paraná, el Uruguay, el Gualeguay que se lo pasa caminando, Claro. el Gualeguaychú, perdón. O sea, tenemos que trabajar mucho en la conciencia, pero yo no le puedo decir a una persona que vive en la isla, que vive de ese pescado que es proteína pura y que come eso, que no pesque. No le puedo decir eso. Sí le puedo decir y puedo controlar al gran acopiador de que no fomente la sobreexplotación. Porque acá ha pasado años anteriores en donde hemos exportado más sábalo que merluza. Y están los datos, y están. Entonces, eso no quiere decir nada, porque por ahí quiere decir que está bien que esa cantidad de sábalo que se exportó, está bien. Pero como no sabemos cuál es la población, no tenemos continuidad en los planes de investigación, conservar el recurso es importante, porque tenemos que mantener la cadena trófica, porque tenemos que mantener un montón de situaciones que hay dentro de la comunidad de peces. Y entonces es importante eso, que tomemos conciencia de que la investigación, no porque uno esté en eso, sino es la que nos da la pauta de cómo seguir. Y en los peces pasa lo mismo, cuando no tengamos más peces, todas las cañas y todas las cosas que tenemos van a ser para mirarlas o para limpiarlas. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar es que cuidemos nuestros recursos, conservemos la biodiversidad, pero sí tengamos en cuenta que es importante tener proyectos a largo plazo y que se continúen y que se sostengan. Pero es bueno de que se fomente y que por ahí tengamos la posibilidad el 22 de mayo de hacer algo donde sea, juntarnos entre varios y festejar el Día de la Especie Migratoria. Bueno, Guillermo, la verdad que interesantísimo, como decía Leo, vamos a retomar la charla para continuarla y le dejamos, la verdad, una inquietud para nuestros oyentes, para que ellos también investiguen y bueno, lo que podamos investigar nosotros y transmitirlo desde acá, desde la radio, seguramente Sí. todo va a aportar. Así que lo único que me queda decir es mandarte un abrazo y mucha pesca, como decimos nosotros. Claro, y mucha pesca y buena pesca. Y buena pesca. Y estaremos hablando en un tiempito para ampliar todo esto y conocer un poquitito más de los estudios que ustedes llevan a cabo, que son tan importantes. Sí, estoy a disposición y les agradezco la oportunidad porque a veces este tipo de trabajo en silencio, la gente no sabe que a veces detrás de esto hay un museo, hay un CONICET, o hay una facultad que depende de una universidad, que es pública, que es gratuita y que se hacen cosas y muchas más de las que se podrían hacer con los recursos que tenemos. Quiero decir con esto que muchas veces uno tiene que poner su
propia plata para hacer las investigaciones, porque uno termina haciendo algo como que le gusta tanto que no lo puede dejar pasar. Exactamente. Así que para mí es una satisfacción de que ustedes por lo menos se acuerden o nos tengan en cuenta, y que esto sea un punto de partida para que mucha gente, no solo nosotros, sino otros grupos de trabajo, estemos lo más juntos posible y trabajemos por las comunidades de peces. Así que les agradezco mucho. Bueno, un abrazo grande, Guillermo, y hasta la próxima. Adiós, que les Adiós. vaya bien.